Dios los bendiga a todos aquellos que en esta preciosa mañana nos están sintonizando, ¿verdad? A través de este programa, ¿verdad? Tiempo con Jesús. Les enviamos un cordial saludo, ¿verdad? De parte de la iglesia Casa de Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos este hermoso privilegio de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Sabemos que cada programa que se lleva a cabo en Tuning Radio, ¿verdad? Es de mucha bendición para sus vidas, ¿verdad? Sabemos que cada programa que también se transmite a través de Instagram, ¿verdad? Es de mucha bendición y de edificación y esperamos que lo siga haciendo, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar hablando, ¿verdad? De un tema muy importante que estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿verdad? Acerca de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Me marcaba una palabra que mi esposo compartía conmigo, ¿verdad? Platicando un tiempo, ¿verdad? Y algo que decía, hey, si te das cuenta de que Dios a todos nos llama a la salvación y en un punto dado somos creyentes, dice, pero también a la misma vez, ¿verdad? También pasamos a un punto donde nos convertimos en discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos instruidos, ¿verdad? Somos capacitados a través de la palabra. Pero mi esposo me decía, pero hay una gran necesidad de que se levanten obreros aprobados, gente de ejemplo, ¿verdad? Y es lo que estuvimos hablando la vez pasada acerca de qué significa ser un obrero aprobado, que es aquel que procura con diligencia presentarse de la mejor manera para Dios. O sea, es una persona que se esfuerza, ¿verdad? Se interesa, es alguien cuidadoso, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poquito, ¿verdad? Que ¿Cómo puedo hacer para ser un obrero aprobado delante de Dios? Estuvimos hablando de que un obrero aprobado se esfuerza continuamente por agradar a Dios. O sea, no solamente es un creyente, no solamente es un discípulo, sino que ya es alguien que se esfuerza de continuo. No se esfuerza por temporada, sino que su única misión, ¿verdad? Su única visión es poder agradar al Señor en todo lo que Él hace, ¿verdad? Estuvimos hablando que es una persona esforzada, dedicada, de calidad en lo que hace, ¿verdad? Hace lo mejor que puede, nunca se conforma, es valiente, entiende que su fuerza está en Dios, ¿verdad? Estoy queriendo resumir un poquito, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando la vez pasada. Estuvimos hablando también de que un obrero aprobado no tiene nada de qué avergonzarse, tiene un buen testimonio, es una persona de ejemplo, ¿verdad? No solo dentro de la iglesia, sino que también dentro de su hogar, ¿verdad? Estuvimos poniendo el ejemplo de que a muchos de nosotros, a ninguno, yo creo que nos gusta pasar por vergüenzas, ¿verdad? Sino que nos gusta realmente ser buenos representantes, ¿verdad? Estuvimos hablando que, ¿verdad? Es necesario que tengamos testimonio tanto para los de afuera como los que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Y para eso es necesario cuidar, ¿verdad? Nuestras actitudes, cuidar nuestra forma de ser, ¿verdad? Cómo nosotros nos conducimos, ¿verdad? Y parte de tener un buen testimonio es que la gente pueda testificar, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho y nosotros seamos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también hablamos de que para no tener a una persona, un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, estuvimos hablando que es de ejemplo, no solo con palabras, sino que su vida es un ejemplo vivo de lo que él dice y lo que hace, ¿verdad? En 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Nos dice que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usan bien la palabra de verdad. Estuvimos hablando un poquito en 1 de Timoteo 4:12, ¿verdad? Donde Pablo le dice a Timoteo que no tenga en poco su juventud, que ninguno tenga en poco su juventud, sino que fuera ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Eso es bien importante, hermanos, que podamos ser esos obreros aprobados delante de Dios, ¿verdad? Que el día que nos presentemos delante de Él podamos ser aprobados delante de su presencia y que
Él nos pueda decir, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Porque sabemos también que dirá la otra parte, Señor, pero en tu nombre sacamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, ¿verdad? Hacedores de maldad. Está bien tremendo. La otra vez yo compartía que qué triste va a ser que nosotros creyendo todo el tiempo que estamos dentro de una iglesia o dentro del evangelio y presentarnos delante de Dios y que Él nos diga esas palabras donde nosotros pensábamos que realmente lo estábamos conociendo, que realmente estábamos haciendo su obra, ¿verdad? Y que nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, ¿verdad? Porque en cierta forma Él conoce cada una de nuestras obras, Él conoce cada una de nuestras acciones, Él conoce cada una de nuestras intenciones cuando nosotros hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Al final de cuentas no podemos, ¿verdad?, engañarlo, jamás podremos engañarlo porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al contrario, yo creo que nos engañamos a nosotros mismos y ahorita hay una necesidad fuerte de que se pueda levantar esos obreros, ¿verdad?, aprobados delante de Dios, esos obreros con un testimonio intachable, esos obreros que sean unos buenos representantes, esos obreros que vivan en santidad, que vivan integridad, ¿verdad? No para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Estábamos diciendo de que un obrero aprobado procura de la mejor manera presentarse delante de Dios. Lo hace con esfuerzo, ¿verdad? Con interés, con cuidado, ¿verdad? Es alguien que hace todo el esfuerzo, que se interesa y tiene mucho cuidado por presentarse de la mejor manera. Si todos entendiéramos eso, de que Dios necesita obreros, por eso nos habla en su palabra en 2 de Timoteo 2:15, que procuremos, que hagamos de todo de nuestra parte, con ese esfuerzo, con ese interés, con diligencia, presentarnos a Dios como obreros aprobados delante de Él, ¿verdad? El día de hoy queremos seguir hablando, ¿verdad?, de que un obrero aprobado también debe ser responsable. My God, esto está bien poderoso. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si nosotros entendiéramos que todo lo que nosotros hagamos no lo hacemos para un hombre, sino que lo hacemos para Dios, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Fíjate, un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, es responsable, entiende que sus responsabilidades se las debe a Dios y no a un hombre. Entiende que lo que hace responsable no es un título, no es ser un servidor o un ministro, sino su amor por Dios y no una posición. ¡Qué tremendo! Muchos piensan que esto es solo para el pastor, para el líder y el servidor, cuando esto de ser responsable es para todos. Y es cierto, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos ciertas responsabilidades delante de Él. Una persona que ama a Dios cumple con la obligación asumida, haciéndolo con su amor y con dedicación, pues no lo está haciendo para que los hombres vean su valioso trabajo, sino su Padre que está en el cielo. ¿Cómo tú haces las cosas? ¿Las haces al ahí se va? ¿Realmente no eres responsable de lo que tú haces, verdad? Por eso dice aquí, por eso un obrero aprobado que es responsable siempre da lo mejor de él. Tiene una vida ordenada, es puntual, se prepara, es comunicativo, es atento, cumple con sus obligaciones, se hace responsable de sus errores. No es un irresponsable que no reacciona ni se responsabiliza de sus horrores, dicen por ahí, en el cual no se puede confiar, a quien no se le puede exigir nada.
My God, qué tremendo está esto. Fíjate, me marca, por eso un obrero aprobado que es responsable siempre da lo mejor de él. Necesitamos, ¿qué es lo que nos califica como obreros aprobados delante de Dios? Nuestras responsabilidades, que seamos diligentes en nuestras responsabilidades, que entendemos que parte de nuestras responsabilidades se las debemos a Dios y no a un hombre. Que debemos entender que esto no coincide en tener un título, en ser un servidor o un ministro, sino en el amor que nosotros le tenemos a Dios y no a una posición. Es cierto, porque hay gente que es responsable aparentemente con el hombre, pero delante de Dios no tiene responsabilidades, ¿verdad? Esto no es algo que le corresponde solo a aquellos que están en eminencia. Esto es algo que nos corresponde a todos aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Entendemos que un obrero aprobado tiene una vida ordenada. A veces como cristianos tenemos una vida bien desordenada, y si hay algo que a Dios le encanta es el orden. Y cuando no tenemos una vida ordenada, a cada rato todo nos sale mal. Hay mucha gente que dice, es el diablo que me está atacando todo el tiempo, y el diablo hasta está cansado de que todo el tiempo lo mencione, cuando a veces el diablo no tiene nada que ver de las situaciones que nosotros enfrentamos. Muchas veces todo eso viene a causa de vivir una vida desordenada, ¿verdad? A Dios le interesa que nosotros podamos ser responsables, ¿verdad? De nuestras acciones, de nuestra manera de vivir, de nuestras tareas diarias delante de Dios, de nuestras obligaciones también, ¿verdad? Que nosotros somos aquellos representantes del reino de Dios, que tenemos una vida ordenada, ¿verdad? Ahí están personas que en esa área endeudados, ¿verdad? Se meten en problemas a cada rato, ¿verdad? ¿Verdad? Sacando placas falsas, qué sé yo, tanta cosa, y cuando viene a ver, si no se mete a un lío, se mete a otro, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué? Porque todo esto interviene, ¿verdad? En que no estamos haciendo las cosas bien. Por eso debemos de tener esa vida ordenada delante de Dios, ser puntuales. Hay gente que siempre está llegando tarde. No, es que me atrasé con esto, se me ponchó la llanta del carro, se me quedó el carro parado. Pero ¿cómo? Si ya tiene un mes que ni aceite, ni cambio de aceite, ni agua, ni nada de eso. Todo eso es parte del orden de un obrero aprobado delante del Señor. Yo he visto a esa gente que si no le pasa una cosa, le pasa otra, y si no le sucede otra, le sucede otra. Que las llaves del apartamento se le explotaron, que esto le pasó, que el otro. Llega todo apresurado, llega todo desubicado, aún a los servicios, ¿verdad? En todo eso, ¿verdad? Es necesario tener una vida ordenada, ¿verdad? Para que podamos ser puntuales, para que podamos estar bien preparados. Y un obrero aprobado que es responsable también es comunicativo, sabe tener esa línea abierta de comunicación, porque dice, mis responsabilidades delante de Dios me hacen poder dar yo la cara, poder comunicarme de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y eso es cierto, es bien necesario, ¿verdad? Es comunicativo en lo que hace. Hay gente que nada de comunicación, ya a veces está metido en unos líos y unos problemas y no se comunica, no habla, no se expresa. Es necesario un obrero aprobado que es responsable, es atento, cumple con sus obligaciones, se hace responsable de sus errores. Muchas veces cometemos errores y ni de eso nos queremos hacer responsable. Yo creo que todos, ¿verdad? No hay nadie, en verdad, aún, si me estás viendo, yo te digo, levanta la mano si eres tan responsable, ¿verdad? O nunca has cometido un error. Creo que parte de los errores también nos hace ser mejores cada día, ¿verdad? Nos hace mirar que nosotros realmente dependemos todavía de Dios. A veces nos confiamos, a veces nos conducimos, a veces nos metemos en una rutina, a veces somos muy reservados en nuestra forma de vivir, y a veces cometemos errores que no queremos hacernos responsables porque no queremos ser corregidos, porque todavía no queremos ser instruidos, ¿verdad? Al contrario, no es una persona irresponsable
que no reacciona. Imagínate, una persona irresponsable ni siquiera tiene reacción, ni se responsabiliza de sus errores, en el cual no se puede confiar. En una persona irresponsable no se puede confiar, a quien no se le puede exigir ni demandar nada. ¡Qué tremendo! Un obrero aprobado es aquel que es responsable. Y no solamente eso, hermano. La otra vez estuvimos tocando puntos básicos, ¿verdad? Que un obrero aprobado siempre busca agradar a Dios. Y también no tiene nada de qué avergonzarse, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tiene un buen testimonio, porque es de ejemplo, porque es responsable. Pero también, hermano, una persona que es un obrero aprobado delante del Señor sabe vivir en santidad. ¡Qué tremendo! Para que nosotros seamos aprobados delante de Dios, necesitamos tener una vida, vivir una vida en santidad. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse sabe vivir en santidad. Primera de Pedro 1, 14, 16 dice: como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En Hechos 24, 16 dice: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Un obrero aprobado vive una vida pura delante de Dios. Es limpio, verdadero, vive sin culpa, se aparta del mal, es consagrado a Dios, no tiene nada que ver con el pecado oculto. ¡Qué tremendo! Dice, no tiene nada que ver con el pecado oculto. Vive una vida en santidad. Quien vive en santidad no habla ni actúa como lo hacen los que no aman a Dios. Vivir una vida santa es vivir la vida como Dios desea. Para lograrlo hay que tener una relación bien estrecha con Dios, manteniéndonos atentos a su voz y obedeciéndole en todo. Proverbios 19 dice: quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Y es cierto, cuando uno aprende a vivir una vida en santidad, consagrada, sin revolverse, sin abrir puertas al pecado, créame que hay una seguridad en la manera de que uno se conduce. Uno sabe que la protección de Dios está en nosotros y en cada uno de nosotros. Pero aquel que anda haciendo cosas que no tiene que hacer, siempre vive como escondiéndose, siempre vive con esa inseguridad, siempre vive como que siente que unos ojos penetrantes lo están mirando. ¿Pero por qué? Es su misma manera de vivir, esas puertas abiertas al pecado. Y aún dice que el que anda en caminos perversos será descubierto. No tardará ni el día de mañana cuando esa persona saldrá a la luz todo eso, ¿verdad? Fíjese lo que dice en Romanos 6, 19, 22. Me encanta lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. ¡Qué tremendo! Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amar a Dios y recibirlo como Señor es una experiencia transformadora. Dios nos liberta del poder del pecado. Toda esa impureza queda atrás. Comienza el proceso de transformación y de santificación que culminará en el momento en que dejemos el cuerpo terrenal y comencemos a disfrutar de la vida eterna en toda su plenitud. Un obrero que es aprobado delante de Dios
tiene una vida de santidad, no tiene de qué avergonzarse, porque el diablo no tiene nada de qué avergonzarlo, ¿verdad? A veces, muchas de las veces, ¿verdad? Ha pasado que mucha gente llega a los caminos de Dios, ¿verdad? Y tarde que temprano salen cosas a la luz, ¿verdad? Y el diablo dice, te voy a avergonzar, te voy a avergonzar. Por eso es bien importante que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, podamos venir delante de Dios. Señor, perdóname, perdona mis faltas, perdóname aquí. Podamos ser bien transparentes aún delante de la gente, ¿verdad? Delante de Dios primero más que nada, pero de aquellas personas que están en eminencia, que están confiando en nosotros para no tener ninguna puerta abierta o que pueda causar cierto descrédito dentro de nosotros. Hay gente que a veces viene y quiere avanzar y avanzar y avanzar, pero sin haber cubierto todas esas áreas de su pasado, sin haber sellado, sin haber cerrado, y cuando menos lo esperan viene el enemigo, hey, aquí todavía te tengo guardado esto. Claro, sabemos que cuando venimos a los caminos del Señor vamos a ser probados en nuestro amor, en nuestra fe, en nuestra confianza, y a veces va a querer venir el diablo, pero mientras Dios sepa, mientras realmente nos hayamos puesto a cuentas con Dios, el diablo no tendrá nada de qué avergonzarnos. Por eso dice aquí que un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Es de buen testimonio, es de ejemplo, es responsable. ¿Para qué? Para que a cada rato no lo tenga que avergonzarse por ser un irresponsable, y también sabe vivir una vida en santidad. En pocas palabras, vive una vida donde, ¿verdad?, se santifica, se purifica, es íntegro, trata de agradar al Señor, y el día de mañana no se le hace fácil abrir puertas al pecado, donde su testimonio, donde su ejemplo, donde todo lo que él se hizo responsable el día de mañana haya sido en vano. ¿Por qué? Porque abrió esas puertas. Yo te digo algo, hermano, si tú has avanzado hasta el día de hoy, te costó en tus comienzos haberte afirmado, entregado al Señor, ¿verdad? No dejes todo esto atrás, síguete esforzando, porque hay gente, ¿verdad?, que se acerca a Dios, ¿verdad? Dice, Señor, estoy cansado de llevar esta vida. Avanza, trata de ser, ¿verdad?, una persona que agrada al Señor, trata de ser una persona que no tiene de qué avergonzarse, guarda su testimonio, guarda, ¿verdad?, trata de ser un ejemplo, es responsable, pero a causa de eso, ¿verdad?, llega un momento donde se confían y se les hace fácil abrir puertas. Y ahí es donde, ¿verdad?, esa santidad, esa purificación, esa transformación que el Señor había hecho en nuestra vida viene a ser opacada con esa mancha de esa puerta que nosotros abrimos, ¿verdad? Hay personas que estaban en el ministerio bien entregadas y de repente abrieron ciertas puertas a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al engaño, a todo lo que este mundo ofrece, ¿verdad? Y tristemente hicieron a un lado a Dios de sus vidas, abriendo esa puerta. Sí, Dios restaura, Dios vuelve a levantar, pero yo siempre digo algo, como lo comentaba la vez pasada, el testimonio es como una mancha negra en una camisa blanca, ¿verdad? Que una vez que tú quieres quitar esa mancha es muy difícil que se quede, y ahí queda esa huellita, ¿verdad? Claro, Dios viene, nos perdona, porque aún en su palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El amor de Dios es inexplicable, pero hermano, esforcémonos día con día por ser esos obreros aprobados, por consagrarnos delante de Dios, por no abrir puertas al pecado, ¿verdad? Un obrero aprobado, ¿verdad?, es aprobado por su carácter. Se exige seriedad en las cosas de Dios. My God, es firme, es determinado, no negocia las cosas de Dios, la santidad, la obediencia, su integridad, su fidelidad, su sí es sí, su no es no. No anda vacilando ni de payaso, dicen por ahí, ¿verdad? Ahí podemos mirar, hermano, que necesitamos obreros aprobados con un carácter firme, con un carácter bien desarrollado, donde, ¿verdad?, dice aquí, se exige seriedad en las cosas de Dios. Es firme, es determinado, no negocia las cosas de Dios, ¿verdad? La santidad, la obediencia, su integridad, su fidelidad,
su sí es sí, su no es no. No anda vacilando, es gente seria en los caminos de Dios. Y necesitamos obreros aprobados con ese carácter bien determinado delante del Señor. Un obrero aprobado usa bien la palabra de verdad. Es diligente en la palabra de Dios. Perdón, es atento, vive la palabra, se prepara con la palabra, no se deja engañar fácilmente. Es importante edificar nuestras vidas en la palabra de Dios. Necesitamos adueñarnos de ese tesoro que Él ha dejado en manos de barro. Ella nos dice cómo debemos de vivir. Por tanto, un estudio constante de la palabra de Dios, dice, es necesario. En ella obtendremos la sabiduría, el conocimiento. Aún en su palabra dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. My God, qué poderoso. Dice, y aún en Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué bonito, ¿verdad? Un obrero aprobado usa bien la palabra de verdad, se adueña de la palabra de Dios. Y por último, ¿verdad? Un obrero aprobado se presenta delante de Dios como un instrumento de honra. ¿Qué tipo de instrumento quieres ser tú, verdad? Se santifica, es útil, está dispuesto para toda buena obra. Pero dice aquí, 2 de Timoteo 2, 20, 22. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Te hago una pregunta. ¿Qué tipo de instrumento eres tú para Dios? ¿Eres de uso honroso o eres de uso vil? ¿Crees que realmente Dios aprueba tu santidad? ¿Crees que realmente Dios aprueba tu testimonio? ¿Crees que Dios realmente aprueba tu relación con Él, tu servicio, tu integridad? Dios no aprueba a aquel que deja las cosas a medias, aquellos que no se esfuerzan para nada, ni aquellos que dicen esforzarse, pero al final no es para nada, se acomodan, se conforman. Hay mucha gente dejando las cosas de Dios a medias. El que se hizo miembro, el que se bautizó, el que servía y aún el que recientemente aceptó a Cristo. Gente dándole vuelo al pecado, que toma las cosas de Dios a la ligera. ¿Usted cree que realmente eso nos hace ver como obreros aprobados delante de Dios? Hermanos, si no podemos ser aprobados aquí en la tierra, si aquí no podemos vivir en santidad, si aquí no sabemos agradarle a Dios, si aquí no sabemos vivir una vida donde no tengamos de qué avergonzarnos, te hago una pregunta. Entonces, ¿realmente calificamos para estar en el cielo? ¿Para mirarlo cara a cara? Yo quiero, para terminar, dejarte 3 cosas importantes. La gente aprobada es aquella que permanece después de haber sido probada. Sus obras serán pasadas por el fuego, como dice en 1 Corintios 3, 12, 15. Y si sobre este fundamento algún edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida.
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Número 2, cuando somos aprobados por Dios, hay un sello. Somos conocidos por Él, somos de Él. Y por último, otra cosa que quiero recalcar, es mejor agradar a Dios que a los hombres. Prefiero ser aprobado por Dios y desaprobado por los hombres que ser aprobado por los hombres y ser desaprobado por Dios. Hay mucha gente que ama más una aprobación humana que la aprobación de Dios. Están como esos judíos que por miedo a ser expulsados de la sinagoga por los fariseos mostraron más amor por una aprobación humana que por Dios. En Juan dice 12:42-43 dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, que la aprobación de Dios. My God. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquellos obreros aprobados son aquellos al cual Dios les dirá en aquel día, como dice en Mateo 25:23. Buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Realmente, hermano, hay una gran urgencia de que se levanten esos obreros aprobados por Dios, que quieran servirle, que quieran trabajar para su obra. Pero imaginarse que haya obreros y los que hay están siendo desaprobados por Dios. Imagínese usted eso, hermano. Yo te dejo con este mensaje. Has sido llamado, has sido escogido de parte de Dios. Procura con diligencia presentarte como ese obrero aprobado, ¿verdad? Te dejo con este mensaje y espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que el Señor te bendiga.